Mr. Straw, te ha sido nombrado juez. La República Bananera, el juzgado, nuestros días. Ok. Semana 1, caso 1. Ya te copié. Ok, esto que es una carta. Su señoría, en primer lugar, como ministerio, le deseamos éxito en su nueva tarea como juez. Queríamos recordarle los detalles que son importantes para que pueda emitir un juicio correcto. Ok, este man es como un profesor. James Redlon, 51 años. Antecedentes penales, sí. Acusaciones, asesinato. Por la mañana, una persona llamada Amanda Selvia, que trotaba en una zona boscosa cerca de la carretera, se encontró con el cuerpo sin vida de una persona llamada Francis Green mientras trotaba. Se ha determinado que la cámara de seguridad que ve el área donde ocurrió el incidente no funcionaba en el momento del incidente. Venimos con la bendita cámara que se apaga cuando se muere la gente. Según el informe de la autopsia, se entendió que murió como resultado de haber estado privado de oxígeno durante mucho tiempo sin signo de impacto en su cuerpo. Según las acusaciones, la última persona que conoció a la víctima fue una persona llamada James Redlon, que es este huevo que está aquí, miembro de la junta directiva de Karen y Wells Company. Esa noche dejamos la empresa juntos. Fuimos a un bar llamado Ustrop en su auto. Después de quedarme allí durante aproximadamente una hora, me dejó en mi casa. No sé qué hizo después de eso ni a dónde fue. Francis y yo éramos buenos amigos. Lo había angustiado mientras estaba sentado en el bar, pero por mucho que insistiera no me dijo nada. Solo digo que algo andaba mal en su vida en ese momento y que no importaba lo que hiciera. No podía cambiar la cosa. Eso es todo lo que puedo decir. Lamento mucho haber perdido un amigo cercano. Amanda Selvia, como todos los días, esa mañana me dirigí a mi área siempre preferida en el bosque para correr. Mientras tomaba un descanso para beber agua, vi que había un cuerpo tendido de cuerpo entero detrás de los arbustos. Inmediatamente notificaron a equipos policiales. Todo lo que recuerdo es que la persona que yacía en el suelo tenía puesto un traje y una rosa roja. Sospechosa. El tema es que este man tiene antecedentes penales. Lo único malo es que no puedo ver cuáles son sus antecedentes. Bien, ¿cuál es la evidencia? La cuerda encontrada cerca del cuerpo y utilizada para matar a Francis Green. Ey, pero qué porquería de evidencia, loco. Así me van a matar, weón. Así me van a querer matar a mí rápido. Si la evidencia que me están dando el juego tan en loco. Ya no tengo suficientes pruebas. Este man tiene que ser inocente ahora. No tengo la suficiente prueba. No culpable. Liberación. Va para afuera. Pues Straw, ok, me llegó una carta. Como resultado de las decisiones que tomó en la demanda, hemos decidido aumentarle el salario. ¡Is! 700 palos voy a ganar. ¿Están viendo? No me fue mal, no tomé tan malas decisiones. Si me subieron el salario es porque no estoy tomando tan malas decisiones. ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué me metieron? ¡Me metieron preso! ¡Ey! ¿Por qué me metieron preso? El tema de la demanda, ok, esto es una demanda. Una productora musical llamada Trains afirma que una productora musical llamada DeWalt está utilizando la infraestructura de una pista que le pertenece y violando el derecho de autor. Acusado, compañía de producción musical DeWalt. Fiscal, compañía de producción musical Trains. Hay una pieza de evidencia digital en este caso. Okay. Descripciones, la compañía de música Trains ha lanzado una nueva pista la última semana. 3 días después del lanzamiento de la pista, la compañía de música DeWalt también lanzó una pista propia. Además de esto, la compañía de música Trains argumentó que se habían violado los derechos de autor al mostrar evidencia de la infraestructura de la pista y que se debería pagar una compensación de $10 millones por esto. Lo que va a solucionar esto, manito, es que yo escuche. Si yo no escucho, a ver, la pista lanzada por Trains, que fueron los primeros en sacar la pista. Vamos a ver. Vamos a ver lo que hizo DeWalt. Voy a escucharlo una vez más. Este es más lento, pero tienen como el mismo beat, pero este es más lento. Este es como un 110 de Yaman y este es como un poquito más suave. Se parecen, pero no es la misma. Y es por eso, entonces todo lo que hacen Afrobeat y todo lo que hacen esa vaina se tuvieran que demandar entre ellos. No es la misma. No es la misma. No, señor, no invente. Elija la decisión. Compañía de producción musical DeWalt fue declarada inocente y decidió no pagar inocente. Me están diciendo ni... Eso no se parece, pero no es la misma. Usted tan loco. Igualita. Me subieron el salario porque ustedes sean serios. Ustedes saben que los días de cobro es día de casino. Rápidamente. 800 de salario, 300 de alquiler de casa, 120 en compra, supermercado y vaina. Y luz, internet, teléfono, celular. Todo eso es 80 palos. Me están quedando 300. Gracias. Y voy para el casino. ¿Qué quieres? No sales a jugar fútbol, no sales a jugar béisbol, te la pasas jugando Nintendo. Tu hijo dice que tu ropa se está poniendo vieja. Quiere 300 por un traje nuevo. ¿Aceptas? Bueno, dice que tu ropa. Yo creo que ahí está, eso está mal traducido. Yo creo que ahí lo que quieren decir es que mi hijo está cabreado de usar la misma ropa y que quiere 300 palos. No, señor, ¿qué ropa nueva qué? Tienes 1, 2, 3, 4 suéteres. Ahí está lunes, martes, miércoles y jueves. Y para el viernes, sábado y domingo ya tiene que tener los otros 3 lavados. Olvídate de eso. No, señor, nada. Dice que $300, olvídese de eso. Voy para mi casino. Le pasa este peladito culicagado, está pidiéndome $300 para comprar ropa, ¿está loco? 400 palos tengo. Bien, vamos a meterle. No, vamos a meterle 40 palos. 14. Va de nuevo con el 14 y 15. O sea, fucking casino, loco. Pucha madre, loco. Pero yo nunca gano aquí. Este casino es una estafa, hueva. Vete en serio. Todo es 14, 15 y 16. Me
voy de este casino este casino hace mucha trampa, loco. Este casino es mucha trampa. Me la voy a jugar en la ruleta. Vamos a meterle. A esto le voy a meter 5. Quiero gastarme esos 50 palos para irme con 300. Solamente me voy a gastar 100 palos. Todavía yo no he salido victorioso del casino. Siempre salgo perdiendo. Pero yo llegué con 400 palos. Lo más que me voy a gastar son estos 52 dólares. Si me voy con 300. Perdí 100. Pero me voy a ir con 300 palos. Vamos, ruletita. Vamos, ruletita. Póngame a ganar, loco. Este casino de la... entonces a todo lo que yo le he puesto, nada de lo que yo le he puesto sale, pues. Yo soy el más cueco aquí. No me estés pidiendo tú a mí nada. Salud mental 75. Necesitamos ir al bar. Ya la salud mental me está jodiendo. Eso para mami. Bienvenido de nuevo. ¿Qué te gustaría? Mami, pero tú me estás metiendo un vaina de wiki 30 palos. No, usted tiene que estar loco. Cervecita, venga. Salud mental 80%. Otra más, dame otra. ¡Ey! Yo pagué 20 palos por una pinta. ¿Y por qué no me subió la salud mental? ¡Ah! La segunda es menos. ¡Ey! Madre, me engañaste. No, pero aquí todo el mundo te quiere trabar, loco. No me está gustando esto, loco. Probabilidad de que me maten 50%. Probabilidad de ser arrestado 45%. ¿Y cómo yo bajo esto? ¿Cómo es que en este caso qué? El tema de la demanda. Joel Mueller, este huevo que está aquí. Una demanda contra Sony Company. Sí, Sony. Una demanda contra Sony Company por daño y perjuicio por causar el suicidio de su hija. Acusado, Sony Company, el fiscal Joel Mueller. Informe del hospital. Paciente Ellie Mueller, diagnóstico de depresión mayor. Este man demandó a Sony Company porque por culpa de ellos supuestamente su hija se suicidó. Joel Mueller afirmó que su hija de 15 años, Ellie, desarrolló una depresión mayor y se suicidó después de jugar al videojuego Last of Me. Ok, aguanta. Este man está demandando a la Sony porque la hija se suicidó. Puede jugar The Last of Us 2. Me imagino que cuando vio que mataron a Joel, le entró una depresión y se mató. Joel Mueller, quien ve a la compañía Sony como responsable del cuidado de su hija, exige una compensación por un valor de 10 millones de dólares como compensación material y moral por el dolor que ha experimentado. Además, el demandante Joel se llama Joel. Ya entendí. Para lo que jugaron The Last of Us. El protagonista principal de The Last of Us se llama Joel Miller. Y aquí pusieron que el demandante se llama Joel Mueller. También solicita que el juego sea retirado de la venta. Pittsburgh, uno de los jugadores de la compañía representa a Sony Company en la demanda. ¿Cómo es que dice el man? Mi hija se encerró en su habitación después de jugar este juego. Ella no nos hablaba en absoluto. Apenas comía ni dormía. Estaba exhibiendo comportamiento que normalmente nunca haría. Así que llevamos a mi hija al hospital y le diagnosticaron depresión mayor. Aproximadamente 2 semanas después, mi hija la encontró. Mi esposa la encontró inconsciente, me imagino. Parece que la traducción está un poco mala aquí. Después de haber bebido una cana de depresión y socando con su madre, llegó a casa de trabajo. Cuando la llevamos al hospital ya era demasiado tarde. Se la voy a Sony. Nuestra empresa nunca hace este tipo de campaña de desprestigio. Antes de que saliera nuestro juego establecimos nuestro límite de edad legal de 18 años. Aquí vemos que la hija del señor Mueller, Ellie, usaron los nombres de las Sofos y todo. Ellie no cumple con este límite. En este caso la culpa es enteramente de la propia familia. Estoy de acuerdo, hermano. Totalmente de acuerdo con Sony. Evidencia. Señor Mueller, mi hija no cumple con el límite de edad legal para el juego. Es que está equivocado al respecto. Señoría, dice papá. Mi hija había pedido prestado y jugado previamente el primer juego de la serie a sus amigos. Cuando salió el segundo juego realmente quería que comprar el juego. Casi me lo robó. Como padre tampoco podía lastimar a mi hija. Es necesario eliminar el juego para que otra persona no experimente el sufrimiento que yo he experimentado. Señor Burke, ¿cuál es su defensa en este asunto? Nuestro juego ha logrado muchas cifras de venta en todo el mundo y nunca antes nos habíamos encontrado con un evento así. La razón por la que sucedió este incidente es que la familia actuó inconscientemente. No hay evidencia de que nuestro juego sea la causa de esta enfermedad que ha contraído nuestra hija, la hija de él. Creemos que no están usando para incluir sus problemas familiares. Estoy de acuerdo. Sony es inocente de esto. Yo aquí, como dice Alex, yo no veo por dónde Sony tiene la culpa, pero he visto casos así de gente loca que quiere estar y que demandando por locura. No, señor. Olvídese de eso. La familia recibió una compensación de 10 millones y el juego fue retirado de la venta. No se ha pagado compensación a la familia y el juego ha sido retirado de la venta. La solicitud de compensación de la familia fue rechazada y el juego permaneció a la venta. Lo siento. Den la locura. Breaking news. Gran operación para el cartel. Los miembros del cartel de Cecilia fueron capturados mientras traficaban droga a través de la frontera. Ay, me viene un caso serio. Aquí donde yo dé una mala sentencia me van a matar, compa. Me van a matar. Te estamos ofreciendo 500 palos para liberar a Jeremy Adler y Mike Byrne. Este dinero facilitará su trabajo y nos aseguraremos de que no se vea afectado por la decisión que tomará. Chucha, pero estos manes me están sobornando con 500 palos. No, señor. Hablemos de 25 mil dólares para arriba. Y que 500 palos. No. Expediente del caso. Jeremy Adler, 35 años, hombre. Antecedentes penales, sí. Prueba de salud mental, sí. Corte de la República Bananera. Acusaciones de tráfico de droga. Participar en las actividades de una organización de crimen organizado. Descripciones. La camioneta que contenía a Jeremy Adler y este huevón que dice que se llama Mike Byrne. Los dos son de que enfermos mentales. No ando en nada de eso. No estoy creyendo la nada. Enfermo mental y traficando droga. No. La camioneta que contenía a Jeremy fue detenida durante una búsqueda policial. Como resultado de los registros, se incautó una gran cantidad de droga y armas en el vehículo, utilizado por estos dos ahuevados. Como resultado de la verificación de identidad y la investigación, se determinó que los individuos llamados Jeremy Adler y Mike Byrne eran miembros del cartel de Cecilia. Estos manes son del cartel, ok. No niego que llevemos droga. Nuestra misión era cruzar la frontera, pero durante esta misión, la mafia que cooperaba con nuestro cartel aparentemente nos vendió. Si vamos a ir a prisión, revelaremos sus identidades una por una. Era al menos 5 veces el tamaño de las entregas que hicimos antes. El riesgo era tan grande como la devolución, pero los gerentes de la mafia que estuvieron de acuerdo con nuestro cartel nos dijeron que eliminarían el riesgo, que estaban operando con la policía y que tenían cooperando con la policía y que el envío tendría que ser. Todo lo que querían era obtener una parte de estos envíos en la cantidad requerida, pero ahora entiendo que estaban haciendo negocio a nuestras espaldas. Señor, ustedes dos, ninguno está en
enfermo ni ver. Ustedes los dos van a ir presos. Espérate, vamos a ver la evidencia. ¿Qué evidencia hay? Porque puede ser que la policía te involucra también. Los que fueron capturados tras la operación: 8 kilos dietilamida del ácido lisérgico, LSD, 9 litros gamma y HB. Uy, 2 metralletas. MP5 y esta sí no sé cuál es. Jeremy Adler, si cooperas y revelas a todos los miembros del cartel, haré todo lo posible para asegurarme de que reciba la sentencia mínima. ¿Cooperarás en este asunto, sí o no? No, no lo creo en absoluto. Ah, sí. Ok. Dice que la mafia te quemó en esto, pero ¿tienes alguna prueba de que estuvieras involucrado en esto? No, no tengo ninguna evidencia que presentar en este momento. Pero nuestro cartel resolverá esto pronto. Ey, este man es liso. Este man no quiere cantar a nadie y dice que no tiene evidencia y que él no va a hablar ni... Y que el cartel va a resolver esto. Ah, sí. Si cuentan los nombres, le estamos preguntando a este man ahora. Si cuentan los nombres de los miembros de la mafia en la corte que cree que te están engañando inmediatamente después de ti, puedes estar seguro de que yo también lo castigaré. Nos vamos a ayudar unos a otros en esto, sí o no. No confiamos en su juicio ni en su ayuda. No necesitamos a nadie. Nuestro cartel va a resolver esto. Ey, estos manes son lisos, loco. Ah, sí, ustedes son malos. Está bien. Ustedes son malos, ustedes no quieren estar ahí que cantando. Está bien. Crimen organizado, los agarraron con droga, así que ustedes van a meter su cana. Participar en las actividades de una organización de crisis, 16 años de prisión. Actividad de juego ilegal, son 16 años por crimen organizado, 16 años. Transporte de drogas son 10 meses de servicio público. 16 años de prisión y 10 meses de servicio público, para que sean serios y se organicen. A los dos. Ni un enfermo mental. Estos manes no están enfermos ni... 16 años de prisión para que sean serios y se organicen. Y usted también. A los dos. 16 años de prisión. Si lo mete preso, no me interesa. ¡Ey! Sin éxito. ¡Ey! ¡Ey! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Ey, pero por qué! Esta es mi mujer. Nosotros llevamos 4 semanas. En 4 semanas no me ha jodido. No me ha jodido. Eso está raro. O me está quemando o algo está pasando aquí. No me han pedido plata. No me ha dado el... No hemos dormido juntos. Esta man tiene que tener otro. Estoy seguro que tiene otro man. ¡Ey, ey, ey! En la oscuridad de la noche... Espérate, en la oscuridad de la noche su sonido interrumpido por el sonido de golpes en la puerta. Ve a la puerta. Mira a través de la mirilla. Espera en silencio. ¿Ves a un hombre enmascarado a través del agujero de la puerta? Abre la puerta. No. Llama a la policía, llama a la policía. Ey, ¿y si ese es el man que está bombeando a mi mujer? Ey, si el man que tocó la puerta es el man que le está metiendo los bombazos a mi mujer. Y yo de a huevo le llamé a la policía en vez de agarrarlo a puño. El tema de la demanda, que es una demanda. Una demanda de compensación presentada por una persona llamada Brooklyn Troyes contra una empresa multinacional que desarrolla y vende productos electrónicos de consumo Lupul. La batería quemada del teléfono personal de la marca. Ok, aquí lo que parece es que el celular explotó. El celular de Brooklyn explotó. O sea que me imagino que él está demandando a la compañía que hace el celular porque explotó. Vamos a ver. Recientemente una persona llamada Brooklyn, que es el man que vimos delante de la izquierda, compró un teléfono móvil a un distribuidor propiedad de la compañía Lupul. Todos sabemos que es Apple. En vez de Apple le pusieron Lupul. Afirmó que durante el periodo de uso su teléfono no se cargó con un adaptador, excepto con un cargador especialmente fabricado. Mientras usaba el teléfono mientras estaba enchufado, la batería explotó y causó daño físico en la mano derecha y en la cara de la persona llamada Brooklyn. Quien denunció la situación del servicio autorizado de Apple no tuvo reembolso que pagar y presentó una demanda de indemnización de $500. ¿500 o $500,000? Dice Brooklyn Troyes. Hace exactamente 2 meses y 13 días fui al concesionario Apple cerca de mi casa a comprar un teléfono. Compré un modelo que me gustaba y comencé a usar el teléfono. Mientras usaba el teléfono durante tiempo nunca lo he cargado con un dispositivo que no sea el cargador que sale de su propia caja. Mientras usaba el teléfono con la carga, su batería explotó repentinamente y parte del teléfono me golpearon en la cara excepto por el daño en la mano. Luego llamé al servicio autorizado de Lupul y puse la situación y llamé para una disculpa, pero no salió como esperaba. Me dijeron que se trataba de un error de buzón y me colgaron. Así que presenté una demanda para buscar mi derecho. Definitivamente no nos hacemos responsable del incidente, dice Mike Abel. Mike Abel, ¿estás loco? Mike Abel de Red Dead Redemption. Definitivamente no nos hacemos responsable del incidente. Nuestros productos se están sometiendo a docenas de pruebas y nuestros ingenieros nos han informado que no es posible que produzcan tal reacción mientras se cargan con un adaptador existente o un adaptador más potente. Creemos que este incidente ocurrió como resultado de una transacción que el consumidor no denunció y fue una acción diseñada para empañar nuestra marca. Yo opino que le deben devolver los 1000 palos del teléfono, pero no $500,000, porque a la hora de la hora yo no sé. Yo no tengo prueba de que él haya usado el cargador original. Yo no tengo prueba de, o sea, yo no tengo prueba de nada de eso. Eso no es culpa de la empresa. Ese man te va a dar la mitad después. Ojalá me diera la mitad. No, esta es la más justa. Yo creo que esta es la más justa. No hay suficiente evidencia. El Apple no tiene culpa de eso. ¡Ey! ¡Y me mataron! A few moments later. Día de pago. Bienvenido, señor Toñito. 700 palos me quedan. Opciones de préstamo. O sea, yo no quiero pedir préstamo todavía, loco. Ya estoy cobrando. Humildemente estoy cobrando más. Tengo 1000 palos en la cartera. ¡Ey! ¡Mi mujer! ¡Me está jodiendo mi mujer al fin! Mi mujer tuvo 6 semanas sin joder. 6. O sea que ella tuvo 6 semanas que otro man le tuvo
metiéndolo palazo. Vamos a ver qué quiere mi mujer. Nada más vi montos y ya quedé. Tu esposa dice que quiere llevar a los niños a la escuela en coche. En este caso, necesitará comprar un coche nuevo a plazos. El pago semanal será de 1,000 durante un total de 15 semanas. Al ser aceptado, se pagará la primera cuota. Si no acepta, su salud mental disminuirá a un ritmo grave. Estaba esperando que te subieran el sueldo. Estaba esperando que me subieran el sueldo para pedirme carro. Ey, en vida real, ella estaba esperando que me subieran el sueldo para pedirme el carro, la cara de... Espérate, yo primero quiero entender bien cómo es esta vaina, porque a mí me ha dado miedo aceptar el préstamo y la vaina, porque yo no sé eso por semana, pero yo no gano plata por semana. Y si yo estoy sin plata y tengo que pagar algo, ¿qué pasa? Tu esposa, ok, gastos familiares promedio actuales, 500. Nuevos gastos adicionales durante 15 semanas, 1,000. Ok, o sea que mis gastos familiares promedio pasarían de 500 a 1,000 con una nave nueva. Pero si no lo hago, dice que mi salud disminuirá a un ritmo grave, o sea que me voy a ir a la... Mujeres son un caso, loco, pidiendo carro, ¿qué hago? Chucha, méteme en esa deuda, loco. Va a tener que meterme en la deuda, señores. Quedé con $91 para que tengan un norte. A few moments later. Era así la vuelta, entonces. Día de pago. Bien, chucha, pero va a venir el tasajazo. Hacha la verga. ¡Quedé quebrado! ¡Bancarrota! ¡No puede ser! ¡Quedé en bancarrota! Esto por la culpa de esa mujer, loco. La mujer me dejó limpio, loco.